Bueno, y continuamos en Economía para Todos. Ojo con el siguiente tema, el sector construcción, un sector clave e intensivo en mano de obra. ¿Qué significa esto? Que contrata muchos trabajadores. Bueno, según el último reporte de empleo a nivel nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática, este sector, el de construcción, fue uno de los donde más cayó la población ocupada. Vamos a ver una nota al respecto. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus es el de construcción, una actividad de alta contratación de personal. En los primeros 6 meses del año, esta industria se contrajo más de 40%, lo que ha tenido un efecto directo sobre millones de trabajadores. La paralización de miles de obras, tanto públicas como privadas, generó que la población ocupada en el sector construcción se contraiga 67.9% entre abril y junio de este año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Esto significó que más de 636.400 personas perdieran su empleo en todo el país en este sector en el periodo de abril y junio. Sin embargo, con la reactivación de la fase 3 de la economía, se espera que muchos de esos trabajadores recuperen su empleo. Incluso, el gobierno anunció que para la construcción y mantenimiento de obras públicas en todo el país, con el programa Arranca Perú, se espera contratar a más de 250.000 trabajadores en empleos temporales. La expectativa también está puesta en los diferentes programas de subsidios y facilidades para que las familias compren una vivienda. Desde el gobierno se espera que estas medidas ayuden a reactivar la construcción en el sector inmobiliario. Bueno, para hablar justamente de este sector, un sector clave para la economía del país por su aporte, no solamente al empleo, sino al crecimiento del país, estamos ya con el señor Humberto Martínez, él es presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, de CAPECO. Señor Martínez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Economía para Todos. Hola Omar, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tu programa. Hoy la Cámara Peruana de la Construcción publicaba más temprano un informe, ¿no?, sobre indicadores claves del sector y las expectativas que hay hacia adelante y lo que podemos ver lamentablemente en lo que va del año es sumamente complicado y sombrío. El sector ha caído más de 40%. ¿Qué expectativas tienen para los siguientes meses? Mira, esto nosotros lo anticipamos cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó la cuarentena, que es que primero no veíamos que la cuarentena fuese a durar poco tiempo y la construcción estaba detenida completamente. La cadena de producción de la construcción es grande, alberga más o menos 1 millón de personas, por eso INEI indica que casi 600.000 personas están sin empleo que se dedicaban a construcción anteriormente, ya sea a trabajar en obras o a transporte de materiales o a la producción de materiales. Entonces, estos casi 90 días que hemos estado detenidos han sido un cuarto del año con producción cercana a cero. Salvo algunos pequeños trabajos de mantenimientos de emergencia, no se han hecho más trabajos de construcción en el país. Y solamente ahí tenemos 25% de caída del PBI. Si le sumamos que hay cuarentenas focalizadas en algunas regiones del Perú y que además los horarios hoy día no permiten construir en turnos extendidos o incluso no permiten que algunas empresas operen completamente, nosotros estimamos que la caída del sector construcción este año va a superar el 30%, que es más o menos lo que estimábamos al comienzo del año. Solamente en el primer semestre la construcción ha caído 44%, en la primera mitad del año. Entonces esperamos una recuperación sin duda para la segunda mitad del año, pero no creemos que esa alcance a voltear el número, ni mucho menos, y estimamos que la construcción caiga más allá del 30%. ¿Cuánto ha influido también la parálisis del sector público, ¿no? Hemos visto que la inversión pública ha caído en todos los niveles de gobierno, en el gobierno central, de los ministerios, en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Se han anunciado programas de reactivación, Arranca Perú, sin embargo todavía no vemos goles desde el lado del sector público. Sí, es muy difícil que el sector público logre activarse y eso lo hemos también cuestionado porque primero son más de 1.900 entidades que contratan. El país tiene 1.900 distritos, tiene una cantidad importante de provincias y de regiones y todo el dinero está transfiriéndose a demasiadas entidades contratantes.
A eso tienes que tener en cuenta que muchas de esas están en cuarentena y en muchos otros casos, aún cuando no estén en cuarentena, las poblaciones de algunos distritos del Perú no están permitiendo que ingresen trabajadores de otras regiones. Tal vez con mucha razón, porque entienden que no tienen capacidad para, por ejemplo, resolver un contagio comunitario. Claro. Entonces, todo eso está generando que hayan muchísimos atrasos en las inversiones públicas al interior del Perú. Además, durante la paralización, las empresas incurrieron en muchos gastos y todavía no terminan de ponerse de acuerdo con las entidades contratantes respecto de cuál es el valor de esos gastos o cuánto más va a costar poner en marcha las obras. Porque ahora recuerda que hay una serie de protocolos que todas las constructoras están cumpliendo, todas las empresas de construcción cumplen, y esos protocolos tienen un mayor costo. Ese mayor costo normalmente es trasladado a la entidad contratante, porque es una disposición del Estado, pero todavía no se terminan de poner de acuerdo en muchos casos. Entonces no vemos mayor avance hasta ahora en las obras públicas y por más que quisiéramos que los programas que está impulsando el Estado funcionen, la verdad es que no los vemos con tanto optimismo. Y, por ejemplo, las grandes obras, ¿no?, de infraestructura, los megaproyectos, tantas veces anunciados hace tantos años, línea 2 del metro, que ayer veía el ministro de Transportes y Comunicaciones, la ampliación del aeropuerto del Callao, el aeropuerto de Chinchero, esos megaproyectos que esperábamos nos saquen justamente del hoyo, ¿tampoco están avanzando? Algunos de ellos ya estaban avanzando y algunos están en proceso de contratación, así que esperamos que en la segunda mitad de este año se inicien. Pero el problema de confiar únicamente en los megaproyectos es que gran parte de la inversión se puede quedar atracada a medio año. Recuerda que, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez estuvo contratada el año pasado, se cayó el contrato y se ha vuelto a contratar. Y eso se ha retrasado más o menos un año. Entonces, por eso es que nosotros desde la Cámara instamos a los distintos ministerios a que fortalezcan las inversiones en distintos niveles y en distintos tamaños de proyectos, ¿no? Entre ellos los proyectos inmobiliarios de vivienda social, que son en todo caso los que mejor han respondido en los últimos meses. Ese es un muy buen punto, ¿no? ¿Dónde está puesto la esperanza y la expectativa justamente de revertir siquiera en algo esta fuerte caída de la primera mitad del año? Y pensaba en esos programas sociales, en esos bonos del buen pagador para incentivar la compra de viviendas, techo propio. ¿Cómo viene? ¿Cuál es la expectativa en cuanto a todos los programas del Fondo Mi Vivienda, por ejemplo? Aquí hay que aclarar que el Fondo Mi Vivienda tiene dos programas. Tiene dos vehículos, ¿no? Uno que es el que financia a través del sistema financiero viviendas con un subsidio a las familias, y estos son los programas de techo propio, vivienda nueva y de Mi Vivienda y Mi Vivienda Verde. Y luego hay unos programas que son los de mejoramiento del hogar o de sitio propio, que básicamente ayudan a que las familias que ya tienen un lote tengan una construcción en ese lugar. Les dan un bono y con ese bono se contrata una entidad técnica que construye una casa. Este es un paliativo, porque este último programa es un paliativo porque mejora de alguna manera las condiciones de la vivienda progresiva que es tan extendida en nuestro país, sobre, lamentablemente, una invasión que ha sido titulizada. Pero nosotros lo que pensamos es que ese paliativo no puede convertirse en la política de Estado para sacar adelante la vivienda. Es necesario fortalecer los programas de vivienda formal que tanto éxito han tenido. Nosotros hace casi 18 años, cuando recién partieron los programas de vivienda social, en Lima no construíamos más de 1.500 viviendas por año. Y en el mejor momento hemos llegado a construir 30.000. O sea, hemos multiplicado por 20 la capacidad productiva, empleo formal, vivienda formal, producción de materiales nacionales. Es decir, es un círculo virtuoso, no solamente en la generación de vivienda y mejor ciudad, sino también en la generación de empleo y de consumo de materiales locales. Y aquí quiero hacer una acotación adicional. En el Perú siempre se habla de que va a venir un sismo grande en Lima y que va a matar 50.000 personas porque nuestra ciudad está mal hecha. Esta pandemia ya mató 50.000 personas. Y hasta que no llegue la vacuna, con pena sabemos que va a seguir matando gente. Y entre otras razones es porque nuestras ciudades están mal hechas. No tienen los puestos de salud en los lugares en donde los tienen que tener. La ministra de Salud ha hablado de la falta de atención en el primer nivel. El primer nivel son las postas de salud, o los centros de salud cercanos a la población. Entonces, eso obedece a una mala planificación de nuestra ciudad y una muy mala ejecución de la ciudad. Y señor Martínez, ese es un muy buen punto, ¿no? Esta situación de emergencia, de crisis económica en la que estamos inmersos todavía,
ha generado o podría generar que aumente la informalidad en el sector construcción, que aumenten las invasiones, por ejemplo, de terrenos? ¿Puede generar desórdenes también en este sector? Mira, sin la pandemia ya lo teníamos. Un estudio que ha sacado GRADE, que es un centro de estudios muy importante, muestra que en los últimos 20 años el 93% de la extensión urbana en Lima y las principales ciudades del Perú, el 93% se ha dado por invasión. Solo el 7% del crecimiento de las ciudades ha sido formal. O sea, ese problema ya lo teníamos sin la pandemia. Más bien, la pandemia lo que nos está mostrando es que eso estuvo muy mal. Y hoy día lo que sí tiene el gobierno es la posibilidad de voltear esa política para poder incorporar suelo público o suelo de comunidades campesinas, o en general el suelo que rodea a las ciudades, incorporarlo al mercado formal y poderle o entregar lotes a las familias. Sale mucho más barato regalarle un lote a una familia que ir y poner agua en un cerro donde cuesta 60.000 soles cada punto de agua, por ejemplo en La Rinconada, y ese proyecto que va a hacer Sedapal para llevar agua hasta allá. Sale muchísimo más barato ayudar a que las empresas que lotizan puedan vender lotes que las familias luego puedan construir. Y sale mucho más barato poder subsidiar a las familias que compran viviendas terminadas, casas o departamentos que hace la industria formal. Entonces, los constructores peruanos, vamos desde los pequeños constructores o autoconstructores hasta las grandes empresas. Es una cadena enorme que tiene 1 millón de personas y que lo que necesita es apoyo del gobierno para que en sus distintas instancias, ya sea desde la autoconstrucción hasta la gran obra, estén de alguna manera soportadas por el gobierno para poder tener mejores ciudades y mejores viviendas para la gente. Una última pregunta, señor Martínez. ¿Cuántas empresas del sector construcción han quebrado debido a la pandemia? Y entiendo que ustedes han hecho una serie de recomendaciones justamente en el informe que han presentado el día de hoy al gobierno para incentivar o reanimar a este sector clave de la economía. Mira, todavía no tenemos una estadística de cuántas empresas han quebrado. Es bien difícil determinarlo porque el sector es muy amplio. Hay 27.000 empresas constructoras operando, hay 270.000 empresas inscritas en los códigos SIU de SUNAT que tienen que ver con construcción. El sector es demasiado grande como para poder determinar cuántas empresas han quebrado. Y además es demasiado pronto porque, entre otras cosas, hemos estado guardados en casa, sí, la mayoría de personas, y luego muchas empresas han recibido los préstamos de Reactiva, lo cual les ha ayudado a seguir operando. Tal vez hacia el comienzo del próximo año podamos ver los efectos de esta crisis, que esperamos en verdad no sean muy profundos porque el país tiene las herramientas para poderlo sacar adelante. Hemos propuesto, entre otras cosas, por ejemplo, una línea de financiamiento para que los proyectos de vivienda social no se detengan. Hoy día hay muchas familias que han perdido el empleo, donde uno de los miembros ha perdido el empleo, o que han visto reducidos sus ingresos. Entonces, si nosotros esperamos a que estas personas compren, es imposible porque no lo van a hacer, los bancos no le van a dar un crédito hipotecario a una persona que no tiene empleo, pero las viviendas no se tienen que dejar de construir. Lo que podemos hacer es seguir construyendo las viviendas, seguir dándole movimiento al sector, y cuando el próximo año la economía se haya recuperado, porque todos esperamos que se recupere, las familias puedan comprar su vivienda y la vivienda esté terminada. Si no se hace eso, lo que va a pasar es que el stock de viviendas que hay ahora, terminadas o en proceso, se va a ir agotando, porque las ventas han seguido avanzando, y el próximo año sí vamos a tener un problema porque no va a haber stock y va a haber capacidad de compra, y eso implica incremento de precios. Perfecto. Perfecto, señor Martínez, muchas gracias. Humberto Martínez, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, sobre el panorama complejo que enfrenta este sector. Todos esperan una recuperación, pero en el mejor de los casos el sector va a caer alrededor del 30% este año, con el efecto que eso tiene sobre el empleo en esta actividad que, como dije, contrata a millones de trabajadores. Vamos a una pausa, venimos con más. Venimos para hablar del tipo de cambio, qué pasó con el precio del dólar el día de ayer y cómo ha cotizado el día de hoy.